Quiero invitarle que hoy abra su Biblia en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amén. Cuando uno mira este pasaje, nos habla acerca de la situación que los discípulos habían vivido. Habían pasado por una cierta dificultad. Eran hombres experimentados en la pesca. Eran hombres que su vida cotidiana era estar en el mar de Galilea. ¿Ustedes saben qué es el mar de Galilea? Un lago, ¿no? Un lago gigante, ¿cierto? Con la experiencia que ellos tenían de hacer sus trabajos, sus faenas en el lago de Galilea o en el mar de Galilea, se volvían experimentados. Ellos podían sortear las dificultades que tenían a diario, eran pescadores. Y cuando uno lo mira de acuerdo a nuestra vida, cuando mira uno la palabra de acuerdo a nuestra vida, a veces nos parecemos a los discípulos, ¿cierto? Muchas veces en medio de la vida cotidiana tenemos dificultades que sabemos sortear, que sabemos enfrentar y salimos victoriosos de ellas. Estos eran pescadores. Dice la palabra de Dios que era la costumbre o era la forma de vida de ellos. Cuando uno lo mira, capítulo 4, se habla de ellos en el verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Ese era el oficio de estos hombres. Y les dijo: Venid a mí en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos tenían esa experiencia de permanecer en el mar y conocer y sortear, dando soluciones que pudieran presentarse durante sus faenas. Pero la Escritura dice que después de haber sido rodeado de mucha gente, dice que mandó a sus discípulos a pasar al otro lado del mar, porque la gente detenía al Señor, no le dejaba continuar con su trabajo. Entonces, dice el Señor que estaban agobiados, estaban rodeados de multitud de gente que lo encerraba o lo rodeaba. Y en medio de ese tumulto, el Señor les dice a los discípulos: vayan, suban a las barcas y pasen al otro lado. Y estos hombres estaban dispuestos a seguir al Señor, estaban con disposición. Dice que ellos lo hicieron de esa manera y subieron a las barcas en medio de muchas veces de los peligros que se podían encontrar en ese mar de Galilea. Pero ellos suben confiadamente porque eran personas o eran pescadores con experiencia de vivir, de estar, de hacer su oficio en el mar. Le dice a los discípulos: suban a la barca y crucen conmigo. El Señor iba a ir con ellos al otro lado del mar. Y
había gente de las que le rodeaban al Señor que les decían: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y el Señor los rechaza, ¿sí o no? Lo vemos ahí. De los que estaban allí, dice que era un escriba. Y el Señor le responde y le dice: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea, le está hablando a un hombre que es rechazado porque tal vez el interés de este era ser reconocido como la fama que tenía el Señor y sus discípulos. Y hay gente que sigue al Señor así, de esa manera, con esa intención. El Señor le está diciendo: no, yo no vine a establecerme aquí. Para los que no entienden este versículo 20, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos. O sea, tienen familia, tienen lugar donde ir y descansar, ¿cierto? Cuando usted viene del trabajo, de sus oficios o de la calle, ¿a dónde descansa? En su hogar, con su familia. Y Él les está diciendo: yo no vine a establecerme en este mundo, en este gobierno. Yo no vine a establecerme aquí ahora, a tener familia, sino a hacer un trabajo, que es predicar el reino de los cielos. Entonces el Señor rechaza a este hombre. Y viene otro y le dice: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y el Señor le dice: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Nosotros podemos ver ahí que muchos vienen detrás del Señor buscando solamente beneficios materiales, que los saque de la ruina o de la pobreza, o que les vaya bien en su vida cotidiana. A este hombre le dice: deja que los muertos entierren a los muertos. Y muchos siguen al Señor, pero con una vida sin relación con el Señor, sin morir al orgullo, sin morir a sus intereses personales, a su egoísmo. Siguen al Señor sin amarlo verdaderamente. Estos hombres eran así, eran escribas, era gente que conocía las Escrituras, era gente que tenía el conocimiento de quién era Él, era gente que tenía el conocimiento de la ley de Dios. Eran egoístas, no morían a su orgullo, no morían a su egoísmo para con Dios, para con su obra o para con la obra que el Señor estaba haciendo, y rechazaban de alguna u otra manera al Señor. Y el Señor habla que habían otros que hablaban del Señor, dice Pablo, pero con envidia o con celos de otros siervos. Y esa es la intención de muchos hoy en día. Otros hablan y predican de Dios, pero el refresco de ellos es, yo vi una vez una persona que predicando a Dios tenía una cerveza al lado. O sea, no hay un verdadero morir, sino que hablan de Dios, pero con una vida muerta, sin morir, como el Señor dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Estos hombres, al subirse a la barca, pues vendrían tormentas, vendrían dificultades, vendrían problemas, no solamente las cotidianas que tenían por experiencia, sino que cuando ellos se metieron en la barca donde Él los envió para que fueran con Él y cruzaran el mar, es allí donde la tormenta es diferente. Seguir al Señor cuesta, y a ellos les costaba. ¿Quiénes han ido a un lago grande, por ejemplo el lago Calima? Cuando hay tormenta, hay olas, pero las olas no sobrepasan los 30 centímetros, ¿cierto? No suben. De eso es lo que está hablando, de esta dificultad que ellos tenían allí. Dice la palabra que ellos, entrando en la barca, he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande, o sea, como ellos nunca la habían visto. Esta tormenta era diferente a las otras que ellos habían enfrentado. Era una tormenta, no era común para ellos, porque se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían
la barca. Es diferente a estar metidos en el mar. El mar de Galilea es un lago grande y aunque hayan muchos vientos, las olas no suben hasta ese punto. Pero aquí dice que las olas cubrían la barca, pero había algo. Dice que el Señor estaba ahí adentro, ¿cierto? Dice que en medio de esa tempestad, de esos vientos tan fuertes, el Señor estaba en la barca. Pero el Señor, ¿cómo estaba? Estaba durmiendo, estaba tranquilo. Amén. Entonces, los que siguen al Señor, como estos hombres, deben de esperar grandes tormentas que quieran desanimarlos, tropiezos. Hay gente que te puede hacer tropezar. Y si tú no estás parado en la palabra de Dios, tú tropiezas. Tú no eres exento de tropezar en la palabra de Dios. Tú no estás a salvo si no estás con el Señor en la barca. Hay palabras que te pueden desanimar para continuar con el Señor. Hay palabras que pueden venir al corazón suyo y si su corazón no está dispuesto, afirmado en la palabra de Dios, te desanimas, pierdes el ánimo de buscar al Señor, de congregarte, de la oración, de enfrentar las dificultades, de saber que el Señor, a pesar de esas dificultades, el Señor está allí, pero la tormenta es tan grande, las olas son tan altas que no lo ves, que no entiendes que Él está allí y que estos discípulos debían de imitar lo que Él estaba haciendo. Él estaba tranquilo, Él estaba reposado, estaba descansado en medio de una gran tempestad. Amén. Él estaba sereno. Estos discípulos experimentados ahora demandaban al Señor socorro, demandaban al Señor solución, ayuda. Dice, y vinieron sus discípulos, o sea, se acercaron a Él y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Ahora demandaban socorro, ahora pedían salvación. Y hay tormentas en la vida que no han requerido de tu voz de auxilio al Señor. Hay momentos de dificultades en los cuales en la vida del creyente no necesitan al Señor. Ellos mismos, o ustedes mismos, o nosotros mismos, muchas veces, por la experiencia que hemos tenido de enfrentar tormentas en la vida, muchas veces no requerimos del Señor, sino que enfrentamos las tormentas. Pero cuando vienen tormentas diferentes en la vida, se nos olvida que el Señor está ahí con nosotros. Se nos olvida que el Señor, a pesar de que padeciere estar dormido, el Señor está ahí, mostrándonos, diciéndonos que en medio de ella debemos de tener tranquilidad, debemos de tener calma, amén, reposo, descanso, amén. Y estos hombres, la experiencia que tenían no les sirvió. La tormenta era diferente a lo cotidiano y empiezan a pedir auxilio, empiezan a pedir salvación. Pero el Señor estará en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque lo seguimos a Él. Si Él mismo nos dice que si a Él lo maltrataron, pues a vosotros también seréis maltratados por causa de Él. Mirando la vida de muchos hombres como José de Arimatea, como Nicodemo, como hombres que no querían ser verdaderos discípulos del Señor o a exponerse a ser rechazados como lo fueron los discípulos mismos del Señor, sino que quieren seguir al Señor de lejos, conocerlo, oírlo, pero cuando lleguen las dificultades por causa del Señor, no tener nada que ver ahí. Pero estos hombres estaban decididos a obedecer, a seguir al Señor. Venían de un tumulto de gente que pues no los dejaban continuar. Dice la palabra de Dios que Él venía sanando enfermos. Dice en el verso 16, Mateo 8:16, y cuando llegó la noche, o sea, no había ni descanso para ellos, le trajeron a Él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y esa era la labor que Él estaba haciendo. Por esa causa,
En el verso 18 dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a sus discípulos pasar al otro lado. O sea, había momentos que era agobiante el servicio que él estaba haciendo. Era tan agobiante que él mandó sus discípulos a cruzar al otro lado del mar. Recuerden que él era un hombre, un Dios que se envolvió en carne por nosotros. Amén. Entonces, la palabra nos habla de que con gritos de súplica, con oraciones porque él estaba ahí, recurriendo ellos a él, le decían: Señor, socórrenos, Señor, sálvanos, que perecemos. Pero ninguno que está en la barca con el Señor perecerá. Puede moverse cielo y tierra, pero los que permanecen en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, amén, sino que permanece para siempre, hasta la eternidad, amén. Pero por más olas y tormentas que se levanten, estos hombres no podían confiar en el Señor de alguna manera, sino hasta cuando ya se vieron sin fuerzas, impedidos de hacer lo que por experiencia sabían, conocían en esa situación. Cuando ellos están clamándole al Señor, pidiéndole socorro, salvación, porque perecen, es oración a Dios. Y muchas veces aprender a orar se requiere de que subamos a la barca donde el Señor está y que vayamos con Él adentro del mar. Y hay algo seguro, porque la palabra nos asegura algo: que todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo, sin importar las tormentas, sin importar las olas. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y dice el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. El Señor les dice en el verso 26: ¿por qué tenéis miedo? Y luego les descubre la causa de su temor. ¿Y la causa cuál era? Porque eran hombres de poca confianza en el Señor. Es allí donde usted se da cuenta si verdaderamente confía en el Señor, como dice que le canta, como dice que le adora, como dice que levanta sus manos. Es allí en la tormenta donde se sabe si usted verdaderamente es un hombre o una mujer que va dentro de esa barca con el Señor en medio de las dificultades. Es ahí donde no tienes que estar invocando a un hombre o a una mujer, a cualquiera, para recibir ayuda, donde no tienes que estarte quejando, sino delante del Señor. Es ahí donde Dios observa qué tanta fe tienes. Es ahí donde Dios examina el corazón y te puede decir: ¿eres hombre de fe o eres hombre de poca fe? Amén. En medio de las dificultades. Estos eran hombres de poca fe. No está diciendo que no tengan fe, sino que les faltaba fortalecer su confianza en el Señor. Muchas veces las tormentas, las dificultades que puedan venir, las olas que se levantan, que usted nunca ha enfrentado, son un motivo para ejercer con devoción la oración, el clamor, la búsqueda del Señor. Es un motivo más para buscar al Señor. Y el Señor sabe eso. El Señor sabe que es bueno que nos vengan tormentas y dificultades, porque Él nos dice que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿cierto? O sea, tened fe en mí. Pero ¿cómo se desarrolla la fe? La fe viene por el oír humanamente. Y al escuchar humanamente la palabra, dice, y el oír, o sea, el oído espiritual, el que fortalece la fe cuando oye la palabra, ¿cierto? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces muchas veces se falta la fe porque se escasea en oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan nuestro que debemos tomarlo cada día. Es necesario esforzarnos entonces en la oración, luchar en la oración. Es muy fácil para el creyente en medio de la tormenta, en medio de las olas que se levantan, pedir ayuda a otro hombre y confiar en las promesas de ese hombre o de esa mujer. Pero
Son muy pocos los valientes que en medio de la tormenta y las olas que se levantan, ejercer la oración, ejercer esa lucha de la oración, porque requiere de esfuerzo. Muchas veces Dios permite o Dios nos habla de que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos porque Él nos está hablando del amor que tiene por nosotros, para darnos la oportunidad de la oración, la oportunidad del clamor. Amén. Pero ¿cómo estaban orando estos? ¿Cómo decían estos? Sálvanos. O sea, que había un compañerismo, un amor entre ellos, entre los discípulos. ¿Cómo es el creyente de hoy? Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, socórreme, ayúdame, a mí, solo a mí, solo a mí. Estos tenían tanto amor entre ellos, entre sus discípulos, ese compañerismo, que no decían sálvame, sino que decían sálvanos. Sálvanos a todos, porque perecemos. Amén. Sálvanos que perecemos. Las tormentas que usted puede vivir, aquellas olas que se han levantado, aquella tormenta que usted no puede enfrentar, también la están viviendo gente que está a su alrededor. Pero usted está mirando solamente por su bien y no por el de todos. No está clamando por todos, sino por el suyo, por su bien o por su bienestar. Amén. Y eso no muestra la palabra que sea lo correcto. La palabra de Dios es segura, porque el Señor les había dado una palabra segura. ¿Cuál era esa palabra? Al principio lo dice: mandó pasar al otro lado del mar. Esa es la palabra segura que el Señor les dio. Pasen al otro lado del mar. Retirémonos por ahora de este tumulto de gente que nos rodea, que no nos deja hacer el trabajo. Pasemos al otro lado del mar. Pasen al otro lado del mar. Esa es la palabra segura que el Señor da. Y nosotros debemos de confiar en las palabras que el Señor nos da a través de la Escritura. Él nos da palabras seguras para enfrentar las dificultades, para enfrentar las tormentas. Pero en medio de las tormentas, aunque parezca que el Señor está durmiendo, es la oportunidad de levantarnos en la oración, en el clamor, por nosotros y por los que nos rodean. Amén. Hay que avivar la oración, hay que avivar la palabra de Dios en nosotros, hay que hablarla y hay que obedecerla. Si no se obedece es como estos hombres que querían seguir al Señor. Señor, déjame seguirte. No. Señor, a donde quiera que tú vayas yo iré. No. Ve y muere primero, ve y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué cosas muertas hay? Y decimos que seguimos al Señor. ¿Qué cosas no hacemos vivir en nosotros? ¿Nos molesta cuando nos hablan la palabra o te molesta cuando alguien te habla la palabra? Te está hablando la palabra. O sea, hay cosas muertas que no te dejan vivir por la palabra. Que no me gusta ese tema, que no me gusta que me hablen de esto. Es que estás muerto. Pero el Señor quiere que vivamos, que experimentemos lo que es estar en la barca con Él. Cuando estás con el Señor en la barca, las grandes tormentas, vienen dudas, temores, miedos, ¿cierto? Por las tormentas que nunca has visto. Fíjese que muchas veces cuando uno está con el Señor, esas tormentas de temores, de miedos, inseguridades, cuando uno está en la barca con el Señor, eso acaba maravillosamente. Sale uno victorioso. Sale usted victorioso de ellos. Y estos hombres salieron victoriosos de esa tormenta. ¿Sabes para qué? Para que te asombres de lo que Dios puede hacer. No para que te gloríes, sino para que te asombres. Que en medio de las tormentas que no puedes enfrentar, esas olas que se levantan, que son más altas que tu barca y que pueden inundar, cuando estás con el Señor, esas tormentas acaban maravillosamente por la mano y el poder de Dios, para que te asombres, para que lo glorifiques, para que entiendas que no es con tu fuerza, sino con el poder del Señor. Amén. No es con fuerza, sino con el poder del Señor. Entonces, levantándose, porque cuando tú oras y tú clamas y empiezas a confiar en el Señor, porque eso es lo que hace la oración, eso es lo que hace la palabra de Dios en tu boca, empiezas
a confiar en el Señor, lo que el Señor hace es levantarse y reprendió, dice aquí, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres que estaban allí, o sea, los discípulos, los que dijeron, sí, subamos a las barcas, te seguimos donde quiera que vayas. Dice que se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No hemos visto hombre como este, para que entiendas quién está contigo, ¿no?